Bien, saludos a todos, sean todos bienvenidos. Estamos arriba, estamos en pantalla. Esto acaba de comenzar y ustedes saben que esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Si no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, presionando por ahí el botoncito donde dice suscribirse y también activando la campanita para que reciba una notificación cuando estemos por acá interviniendo o cuando compartamos algún material en el canal. Usted recibe una notificación, por allá está Moisés en Moisés Gospel Lab, compartiendo como siempre temas de interés para la comunidad cristiana, hermanos en la fe, amistades y todo lo relacionado a nuestra fe. Así que les saludamos a todos, sean todos bienvenidos, saludamos a los que ya se conectan, por ahí se conecta Waleska B, nos saluda también desde República Dominicana, Luisitania Alcántara Calcaño, muchos saludos. Saludos para Cano Mix desde Puerto Rico. También por allá desde Honduras, creo, nos saluda William Sánchez. También por ahí dice saludos, Dios te bendiga, hermano Moisés. Saludos a todos los que se están conectando en este momento, los que se puedan conectar más adelante y también a los que en algún momento puedan ver el video según sea su conveniencia de manera diferida. En esta ocasión vamos a darle un poco de continuidad al tema que estuvimos tocando por acá antes de anoche. El martes pasado estuvimos hablando con relación a el concepto de lo que se ha entendido y se ha malinterpretado por muchos años con relación a lo que se considera la blasfemia al Espíritu Santo. Creo que estuvimos adentrados bastante en el tema y que pudimos explicar con absoluta claridad bíblica lo que realmente podemos comprender que se trata la blasfemia contra el Espíritu Santo utilizando la Escritura. Siempre he repetido y voy a insistir, voy a hacer hincapié en esto de por vida, de que podemos llegar a diferentes posturas, conclusiones y opiniones, pues por lo general de manera subjetiva. Pero cuando entramos en materia bíblica, cuando entramos en la Escritura, lo que encontramos es que la Escritura no entra en materia de contradicción. La Escritura se confirma y la Escritura tiene un mecanismo que claramente nos deja ver que no es de interpretación privada, sino que la Escritura interpreta Escritura. Y ese por lo general ha sido nuestro sello de la casa, lo que nos caracteriza, caracteriza, ¿no? De evaluar la Escritura a la luz de la misma Escritura, dejándonos llevar por lo que ella dice. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a darle un poco de continuidad a estos conceptos que muchas veces han estado errados y que se siguen malinterpretando por muchísimos círculos todavía dentro de un gran sector del pueblo cristiano. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se le llama la locura del espíritu. Y en unos breves minutos me voy a estar explicando con relación a esto. Yo sé que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado estos conceptos y se vayan a identificar rápidamente con el tema. Y pues van a identificar rápido de qué es lo que estamos hablando. A los que no, perdón, pido disculpas, estoy sumamente afectado de la garganta. Hoy sí me va a costar un poco de trabajo hacerlo, pero con la ayuda del Señor vamos para adelante. A los que no están tan relacionados con el tema o no se han desarrollado dentro de estos círculos, pues presten atención y poco a poco van a ir captando el mensaje. Vamos a estar tocando el tema de la locura espiritual y también de la embriaguez o la borrachera espiritual. Estos dos conceptos creo que han sido identificados por muchas personas. De hecho, el tema de la locura fue sugerido por una de las personas que siempre está por acá con nosotros y que ve el canal y que comparte con nosotros. Y me hizo esa sugerencia con relación a este tema que también se malinterpreta muchísimo y nosotros entendemos que es parte de una mala interpretación y que viene siendo sencillamente uno de estos factores que contribuyen a la ignorancia y a que de manera perpetua se continúe esta dinámica de utilizar malas interpretaciones para justificar un desorden antibíblico, una práctica antibíblica o quizás algunas posturas y conclusiones que pues han llegado por
por costumbre, porque le dijeron o de una manera subjetiva, pues llegaron allí, se acomodaron allí y sencillamente ahora utilizan una mala interpretación para justificar esa postura o para justificar una actividad, una práctica, como lo ha sido el caso que hemos venido tratando por acá en este canal. En los últimos programas, las personas que le han venido dando seguimiento al canal saben que en los últimos programas estuvimos hablando sobre el asunto de hablar en lenguas. Por ahí hay un estudio reciente sobre el asunto de hablar en lenguas. Y allí decíamos que hay muchas personas que hoy día, hoy por hoy, hacen una mala interpretación del texto bíblico para justificar un supuesto manifestar, una supuesta manifestación de un don que sencillamente no hace correspondencia a lo que el texto bíblico nos enseña, que es el don verdadero de hablar en lenguas. No que el don no exista, no que sea una falacia o producto de la imaginación, no, sino que sencillamente estas personas han malinterpretado el texto bíblico y entonces ahora distorsionan el verdadero don del Espíritu. También otro programa que hicimos sobre la misma línea era relacionado a la mala interpretación que se ha venido dando por mucho tiempo con relación a esta frase, a este concepto de que le dicen a usted cuando usted está estudiando mucho la Escritura, o quizás usted se ha dedicado, ¿verdad?, a estudiar teología de una manera pues más estructurada, más formal, digamos, y entonces usted cualquier argumentación que haga en contra de estos tipos de manifestaciones o de prácticas extrañas que usted puede señalar que son prácticas extrabíblicas, o sea que no encontramos respaldo bíblico para ellas, entonces estas personas se refugian y se justifican diciéndole a usted que es que la letra mata, ¿no? Que la letra mata porque para ellos la interpretación que ellos han hecho a esto de que la letra mata es que el estudio de las Escrituras mata o limita de alguna manera la obra del Espíritu Santo. Para ello, brincar, correr, danzar, llevar una vida fogosa, pues eso es estar prendido, eso es estar encendido en el Espíritu Santo. Si usted está estudiando las Escrituras, si usted está sumergido en las Escrituras, pues usted está muriéndose porque usted está metido en la letra y la letra lo va a matar. La letra lo va a secar, la letra lo va a enfriar y espiritualmente usted se está muriendo. Eso es una mala interpretación. Y eso pues lo estuvimos discutiendo en ese video. Así que si usted es nuevo en el canal o está viendo el video por primera vez, le recomendamos que pase por ahí, por el canal y busque esos videos que han sido muy recientes. Estuvimos trabajando la semana pasada en ellos. Así que bajo esa misma línea, o sea, continuando esa misma línea, entonces estuvimos antes de anoche tocando el asunto, el concepto que también se ha malinterpretado con relación a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque decíamos que muchas personas pues han malinterpretado esto de lo que es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo y lo han utilizado como un mecanismo de defensa, como una barrera para que si en algún momento usted puede hacer alguna argumentación bíblica, una argumentación escritural en contra de una práctica, de una creencia, de una manifestación o de cualquier cosa de estas que últimamente pues se le atribuyen al Espíritu Santo, porque hoy por hoy se le atribuye todo al Espíritu Santo, ¿no? Pues sencillamente ellos lo bloquean a usted, le ponen una pared, lo bloquean con este concepto, con esta idea que ha venido arrastrándose por años y décadas dentro de muchísimos círculos del pueblo cristiano, de que usted no puede cuestionar, de que usted no puede levantar sospechas ni argumentaciones en contra de estas actividades y manifestaciones, porque usted pudiera estar blasfemando contra el Espíritu Santo si usted cuestiona esto. Esas son cosas de Dios, esas son cosas del Espíritu Santo y esas cosas no se cuestionan, ¿ok? Y si usted se pone a argumentar en contra de eso y usted, pues ten cuidado. Eso es lo primero que le dicen. Seguramente a usted se lo han dicho y si no se lo han dicho, sencillamente tiene que levantar alguna argumentación bíblica en contra de estas manifestaciones
Y se lo van a decir. Téngalo por garantizado que se lo van a decir. A mí me lo han dicho y me lo dicen de manera constante. Ten mucho cuidado. Con eso no se juega. Ten cuidado. Mira que la blasfemia al Espíritu Santo. Estuvimos aclarando ese concepto de lo que es la verdadera blasfemia al Espíritu Santo. Y que en la materia, en la palabra, pues no puede entrar en materia de contradicción, sino que hay algo muy específico en el contexto inmediato, que es a lo que se refiere el texto bíblico con relación a aquello que era la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y una cosa es lo que dice la palabra en ese contexto y otra cosa es a lo que nos exhortan los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, con relación a evaluar las escrituras, a pesar los espíritus, a tener discernimiento, a no ser crédulos, ¿ok? A velar, a ser sobrios, a estar apercibidos. Entonces tiene que haber un balance entre una cosa y la otra. Tenemos todo el deber y toda la responsabilidad de poner todas estas manifestaciones a la luz de las escrituras, pasarlas por un filtro escritural, como hacían los de Berea, para ver si esas cosas pues realmente son ciertas o no son ciertas. Así que hemos venido tocando diferentes conceptos, ¿no? El asunto de las lenguas, el asunto de que la letra mata, el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que son conceptos que han ido arrastrándose por mucho tiempo y que todavía están ahí, están vigentes y permean dentro de muchos círculos de lo que es la iglesia cristiana. Y hoy pues vamos a tocar entonces estos dos. Vamos a ver si nos da el tiempo, podemos redimirlos de manera rápida para tocar lo que es la locura, primeramente la locura, y luego si nos da el tiempo vamos a tocar entonces lo que es el emborracharse o la embriaguez. Ambas cosas se le atribuyen al Espíritu Santo. Ambas cosas se le atribuyen al Espíritu Santo y este es el peligro de esto. Es lo que veníamos tocando el martes pasado. Es frustrante, es doloroso, causa molestia y pues lamentablemente es la realidad. Hoy día pues el Espíritu Santo se ha convertido en un zafacón, en un basurero donde todas las porquerías que llegan, todas las modas, todos los inventos que surgen dentro de los diferentes círculos carismáticos, mayormente vienen del ala pentecostal y neopentecostal, pues sencillamente se le atribuye al Espíritu Santo. Ministerios nuevos, ministerios de danza, ministerios de payasos, ministerios de una cosa, ministerios que no están en la Biblia. No hay respaldo escritural para esos ministerios, pero pues sencillamente nosotros nos inventamos ministerios nuevos y se los atribuimos al Espíritu Santo. Ya. Y cualquier persona que diga algo en contra de esto, pues tiene que tener cuidado de que no vaya a estar blasfemando. Y con eso lo bloqueamos. Nadie puede decir nada. ¿Ves? Y nos inventamos cualquier payasada y cualquier bobería y continuamos añadiendo y añadiendo cosas. Y todas estas cosas se le están atribuyendo a que es obra del Espíritu Santo. Eso es lo peor de todo. Aquí nadie dice esto es un asunto mío, esto es un invento mío, esto es algo extrabíblico. No. Todos estos inventos están buscando ser respaldados por una idea de que las personas entonces vayan captándolo y recibiéndolo y esto vaya teniendo aceptación en la iglesia porque supuestamente son obras del Espíritu Santo. Así que esta no es la excepción cuando hablamos de la locura. Vamos a tocar rápidamente. Saludamos a Cristian Vadillo que nos saluda por ahí desde Puerto Rico. Dice, la locura espiritual, brincando, saltando, corriendo, gritando, aplaudiendo, meciéndose, sacudiendo, llorando y riendo a la vez. Wow. Mejor no lo puede describir. Mejor no lo puede describir. Si a eso pues se le llama locura. ¿Qué pasa? Pablo en un momento dado escribiendo a la iglesia de Corinto, capítulo 14, vamos a tocarlo rápidamente, porque él menciona en un versículo diciendo, no dirán que están locos, no dirán que están locos. Vamos a ver si rápidamente puedo compartirlo. Dice, con relación a las lenguas precisamente, Pablo dice en el capítulo 14,
de la primera epístola a la iglesia de Corinto, versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así que en el versículo 23 puntualmente, Pablo utiliza esta expresión en forma de pregunta, haciendo una pregunta. Presenta un cuadro hipotético diciendo si la iglesia se reúne en un lugar y está todo el mundo hablando lenguas y entran indoctos o incrédulos y ven este panorama, no dirán que están locos. O sea, Pablo está dando la razón de que algunas personas indoctas o incrédulas lleguen a pensar de que las personas están allí manifestando una actividad, una práctica que no parece de personas cuerdas. ¿Ok? Entonces hay personas que cuando se le cuestiona esto, dicen que es sencillamente que el hombre espiritual, que el hombre natural no puede percibir estas locuras, que estas locuras son locuras del espíritu, que estas locuras, brincar, saltar, correr, hablar lenguas desordenadamente, más de 2, más de 3, sin intérprete, sin nada, violentando totalmente lo que el Espíritu Santo ha establecido en su palabra. Pues esta locura, este desorden, este frenesí, ellos dicen muchas veces y se justifican diciendo que esto es una locura espiritual que no puede ser entendida por el hombre natural. ¿Okay? Así que vamos a tratar de darle un poquito de taller, vamos a darle laboratorio a estos versículos para ver si desenredamos esto de alguna manera escritural sencilla. Se me fue la conexión del teléfono, creo que regresé. Ok. Me disculpan, cualquier cosita que suceda, tengamos problemas con el internet, pues voy a estar saliendo y me trataré de reconectar. ¿Okay? Estamos apenas comenzando. Así que vamos a compartir entonces algo de la palabra del Señor. Me disculpan con la voz, tengo el micrófono, lo tengo ahí pegadito. Yo creo que nos vamos a ayudar bastante con el micrófono. Vamos a compartir en Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 17 en adelante. Vamos a sacarlo desde el 17 en adelante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo está hablando sobre ¿qué? Sobre la prédica del evangelio. De que su encomienda no había sido bautizar, sino predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, si esto es un mensaje que se trabaja a nivel de sabiduría humana, pues entonces sencillamente se estaría glorificando la sabiduría humana y estaríamos envaneciendo la cruz de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo en este versículo 17. Su encomienda ha sido a predicar el evangelio, no predicarlo de una manera pues filosófica, de una manera de sabiduría humana, humanista, ¿no? Cuestión de que no se envanezca la cruz de Cristo. Y con relación al evangelio, con relación a la prédica del evangelio y con relación a la cruz de Cristo, quiero que se enfoquen en esto. En el versículo 17, Pablo está hablando de 3 puntos, algo muy puntual, ¿no? Mire, predicar el evangelio, predicar, ¿ok? Predicar el evangelio. Predicarlo no con sabiduría de palabras, ¿ok?
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, el mensaje principal sobre lo que Pablo está trabajando es sobre su ministerio, sobre su encomienda, sobre la predicación del evangelio, sobre la cruz de Cristo. Con relación a esta palabra, a esta prédica del evangelio, a este evangelio que nos habla de qué, de la cruz de Cristo. En el versículo 17, voy a hacer la transición del 17 al 18 ahora, por eso estoy repasando. En el versículo 17, él está hablando de su encomienda a predicar el evangelio. Y ese evangelio que él va a predicar es sobre la cruz de Cristo. Y él dice, yo no lo voy a predicar con sabiduría humana para que no se haga vana la cruz de Cristo. Continúa entonces hablando sobre la cruz de Cristo y el evangelio que él predica en el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces Pablo no está hablando de manifestaciones. Pablo no está hablando de brincos y saltos. Pablo no está hablando de sicamandas, de que en el culto hubo un desorden y usted no puede criticarlo, usted no puede hacer una corrección escritural bíblica y llamar la atención de esto, porque entonces estas personas utilizan, sacando de su debido contexto y haciendo una mala interpretación de lo que estamos leyendo acá, le dicen a usted, estas cosas son locura para los que se pierden. Así que si tú no estás entendiendo esto, tienes que revisarte, porque a lo mejor es que estás perdido. Eso es lamentablemente, esa es la mala interpretación que se hace. Ahora, cuando vemos lo que dice verdaderamente el texto bíblico, usted se queda sorprendido. Y es que, mire, sin ningún tipo de orgullo, lamentablemente, estamos llenos, estamos plagados de malas interpretaciones que vienen arrastrándose una y se van acumulando la una con la otra. Y a veces se mezclan una con la otra. Y hemos creado un monstruo de malas interpretaciones. No se puede vivir muchas veces una cristiandad saludable porque estamos plagados de malas interpretaciones en puntos que son sumamente importantes, ¿no? Entonces Pablo continúa en el 18 diciendo, la palabra de la cruz, el evangelio, la cruz de Cristo es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito. Y aquí entonces hace una referencia cruzada al Antiguo Testamento, donde dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, mire de dónde nace esto. Esto no fue que esto fue así por caso fortuito o que el mundo, no. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No lo conoció. No conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por tanto, Pablo dice que la cruz de Cristo, que la predicación de la cruz de Cristo, que la predicación del evangelio de la cruz de Cristo es locura a los que se pierden, Pero esta locura de la que Pablo está hablando en ningún momento hace alusión a brincos, saltos, lenguas, manifestaciones, correr, sudar, todo este tipo de cosas que vemos hoy día y que cada día pues se están añadiendo más y más manifestaciones y más locuras para que entonces vengan estas personas a querer torcer el texto bíblico para de alguna manera justificar su desobediencia y su rebeldía escritural.
diciendo que si usted no comprende sus acciones, sus prácticas, es sencillamente que usted pues está perdido, porque estas son locuras espirituales. Estas cosas son cosas del espíritu. Y los que no entienden esto son los que se pierden. Como es que se está interpretando esto en esos círculos, lamentablemente, pero es así porque yo lo he escuchado. ¿Ve? Cuando Pablo acá está hablando del evangelio, de la cruz de Cristo, de la locura de la predicación, que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está la cruz de Cristo. Ahí está el mensaje del evangelio. Ahí está la locura de la predicación. Claro que es locura a los que se pierden. ¿Cómo es que Dios se encarna? ¿Cómo es que Dios muere? ¿Cómo es que un hombre crucificado, una cruz destrozado, condenado a la muerte por su propio pueblo, despreciado hasta lo sumo, muerte de malhechor, colgado en un madero, sangrentado, crucificado, traicionado, es el Salvador del mundo? Ahora dicen que ha resucitado, que reina, que es rey del mundo, que es rey del universo, que está sentado a la diestra de Dios. Una total locura al que se pierde. Mas al que cree, esto es poder de Dios. No vemos a un Cristo derrotado en una cruz. El que cree y el que disfruta el evangelio y el que logra comprender el evangelio, disfruta cada momento la escena de la cruz. La victoria radicaba en la cruz de Cristo. Allí estaba todo comprometido. Hasta que Cristo finalmente expira y entrega el Espíritu diciendo: consumado es. Se hizo. Pero al que no cree y al incrédulo y al que se pierde, nada de esto le hace sentido. Es una total locura. Sin embargo, vemos que los cañones de Pablo están apuntando ¿a dónde? Al evangelio, a la palabra, a la predicación, a la cruz de Cristo. En ningún momento Pablo está hablando de una locura espiritual. En ningún momento Pablo está hablando de un desorden en las iglesias y que este desorden que hay en las iglesias es locura para los que se pierden. Como se ha malinterpretado y se sigue malinterpretando por muchísimas de esta gente que son fanáticos de las emociones y de los brincos y de los saltos y que no se quieren someter a las escrituras, que resisten la autoridad escritural, son rebeldes y contumaces. Usted le pone la Biblia de frente y la pueden ver ahí, la pueden leer. Mañana están brincando allá y rompiendo sillas otra vez, porque es que les gusta, tienen vicio. ¿Eh? Así que vamos a continuar entonces, para el capítulo 2. En el capítulo 2, a nivel del versículo 14, si no me equivoco, desde el versículo 6, Pablo viene aquí hablando y escribiendo sobre la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, oiga, y que Pablo cita la Biblia, en el capítulo 1, como está escrito, en el capítulo 2, como está escrito, las escrituras, como está escrito, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Esto fue lo dicho por el profeta fulano. Pero hoy tenemos una iglesia que se revela en contra de las escrituras, porque le gusta sentir. Se me pararon los pelos.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora viene el versículo 14. Pablo hasta el 13 está hablando del 6 al 13 de la capacidad que tiene de predicar y de llevar su mensaje conforme al misterio y sabiduría, no de este mundo, no sabiduría humana, no misterio humano, no filosofía hueca, sino conforme al Espíritu de Dios que vive en nosotros, que está en nosotros, que proviene de Dios y que opera entonces dándonos a conocer lo que se nos ha concedido de la mente de Dios. Y dice, de aquí es que fluye, de aquí es que sale, esta es la fuente de mi prédica, esta es la fuente de lo que enseñamos, esta es la fuente de lo que predicamos. Acomodando entonces lo espiritual a lo espiritual. Hay una sabiduría humana y hay una sabiduría espiritual. ¿Ok? Hay una ciencia humana y hay una ciencia espiritual. Ese es el contraste que viene haciendo Pablo. No estamos haciendo esto con sabiduría humana, sino que lo estamos haciendo con sabiduría que proviene de Dios, sabiduría que proviene del Espíritu. No estamos haciendo esto con fuerza humana. Entonces ahora hace la transición al 14. Eso es muy importante. Cuando usted le cite en un versículo, vaya y revise el contexto completo. Cuando una persona insiste en tratar de aislar un solo versículo y sobre ese versículo solito, aislado, hacer una doctrina, un dogma, una enseñanza, tenga cuidado. Vaya, revise el trasfondo de la carta, el contexto inmediato, el contexto cultural, lo que estaba pasando, las circunstancias, el primer capítulo, el capítulo anterior, el capítulo subsiguiente, ¿no? Vaya, trate de ubicarse a ver qué es lo que está pasando. No lea un solo versículo, lea desde el principio cómo es que se viene trayendo el mensaje para que entonces pueda, cuando llegue a ese versículo, leerlo dentro de su debido contexto y entonces pueda otorgarle, pueda asignarle el significado correspondiente, la interpretación correspondiente. En el 14 entonces dice, pero el hombre natural, recuerden que había hablado sobre la sabiduría humana. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿para quién? Para el hombre natural, porque las trata de evaluar conforme a qué, conforme a sabiduría humana. Y Pablo en el versículo 13 está diciendo que lo que él habla, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y que esto se hace acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, continúa en el 14, el hombre natural en su sabiduría humana, con una mentalidad humanista, no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque cuando las analiza y las trata de racionar, cuando trata de razonar, ¿no? Y evaluarlas en una mentalidad humanista, con sabiduría humana, pues por lógica tiene que concluir que es una locura, que eso no hace sentido, ¿no?
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No es compatible el mensaje de la cruz de Cristo con una evaluación humanista. Esto es lo que Pablo está tratando de decir. No es compatible nuestro mensaje, no es compatible nuestro evangelio con una persona que tenga una mente natural y que trate de hacer una evaluación sobre nuestro mensaje con una mente natural, con sabiduría humana. Una mentalidad humanista, simple, llana, no es capaz de entender el mensaje que está contenido, porque esto tiene que trabajarse en donde una cosa vaya acomodada con su debida disciplina, lo espiritual a lo espiritual. Lo natural es natural, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces el mensaje espiritual tiene que ser procesado como espiritualmente. Pablo termina diciendo en el 14, es que el mensaje se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuál ha sido la mala interpretación? Mire, que estos círculos carismáticos, muchas veces pentecostales, neopentecostales, hacen el desorden, forman el revolú, el corre-corre, el brinca-brinca, todas las cosas que ustedes saben que se están haciendo, ¿no? Hacen todo tipo de prácticas antibíblicas y a todas estas locuras le atribuyen que eso es poder de Dios y que esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando se argumenta bíblicamente, porque realmente no tienen base bíblica, lo que hacen es que se rebuscan 3 o 4 versículos bíblicos para su propia perdición, los tuercen, hacen una mala interpretación de ellos, como estamos viendo acá. Y entonces les dicen a usted, es que tú no puedes comprender esto porque esto es locura para los que se pierden. Así que tienes que chequearte, porque si tú no estás entendiendo esta locura, es porque estás perdido. Pero cuando vamos al texto bíblico decimos, esto es locura para los que se pierden, pero esa locura no es las lenguas y los brincos y eso. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del mensaje de la cruz. Pablo está hablando del evangelio, de la prédica, de la locura de la predicación, que le plació a Dios hacerlo de esa manera para salvar a los creyentes. De la locura de la predicación. Y entonces vienen y cruzan aquí en el capítulo 2 y te dicen, es que estas cosas son espirituales. Tú tienes que meterte en el espíritu porque esto se discierne con el espíritu. ¿Ves? Eso es que tú estás en la carne, por eso tú no puedes ver estas cosas porque estas cosas son espirituales. Haciendo otra mala interpretación del texto bíblico que tenemos acá en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué es una mala interpretación? Bueno, porque en el contexto, en el debido contexto, cuando evaluamos el versículo, desde el versículo 6 al 13, Pablo viene hablando sobre la capacitación de su mensaje, ¿no? Que esto no se trata de sabiduría humana. Hay una sabiduría humana y hay una sabiduría que procede del Espíritu de Dios. Y en ese contraste entre la sabiduría humana del hombre natural y la sabiduría entonces que proviene de Dios, entra en el 14 diciendo, el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Pero de qué cosas? Si desde el capítulo 1 Pablo viene hablando, ¿de qué cosas viene hablando Pablo? De lengua, sicamanda, brincar banco. Eso es lo que el hombre natural no entiende. Esas son las cosas de Dios. Esas son las cosas de Dios que el hombre natural no entiende. Sobre eso es que está hablando Pablo. Porque eso es lo que dicen los carismáticos, eso es lo que dicen los pentecostales, que todos esos brincos, que todos esos saltos, que todas esas locuras que ellos hacen son cosas de Dios, espirituales, y que el hombre natural no las puede entender porque son cosas espirituales. Haciendo una mala interpretación de este versículo que tenemos aquí en pantalla, de este que tenemos ahí. Ese es el versículo que ellos malinterpretan. Y por eso los trabajamos así, con la Biblia puesta ahí en la pantalla para que vean de dónde es que sale el concepto, de dónde es que sale la mala interpretación. Y así llevan años y décadas arrastrando el error. De ahí, de aquí, el capítulo 1 y 2 de Corintios mal interpretados. Pablo no está hablando diciendo que el hombre natural no percibe
los brincos, los saltos, las lenguas, las revelaciones, todas estas cosas porque son cosas espirituales. Pablo no está hablando de esas cosas. Pablo no está hablando de lenguas. Pablo está hablando desde el capítulo 1 de la cruz de Cristo. Pablo está hablando desde el capítulo 1 de la predicación del evangelio, de la sabiduría espiritual, de la sabiduría oculta que los príncipes de este mundo no conocieron. Dice, si lo hubiesen conocido, no crucificaban al Señor de gloria. De esa sabiduría, de ese evangelio que estaba reservado, de esa cruz, de ese sacrificio, de esa obra, es que nosotros predicamos. Esas son las cosas que el hombre natural, con una mente humanista en su sabiduría humana, no puede percibir, no puede entender, porque estas cosas se disciernen de manera espiritual. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo. A eso sí se está refiriendo Pablo. Pablo no se está refiriendo en ningún momento a decir sicamandas, brincar, correr, danzar, y entonces decir que es que si usted no entiende esto es porque usted está en la carne, porque estas cosas las entienden solamente los espirituales. No. Se equivoca, haga su asignación, haga su estudio, para que no continuemos. Mire, es que no podemos continuar. Yo me rehúso a continuar con el ciclo. Y lo he dicho anteriormente y lo repito, muchas veces nosotros también participamos y contribuimos a la ignorancia porque nos quedamos callados. Mire, este mensaje, este estudio, una hermana, no sé si está por ahí, pero la hermana Vilmari me hizo una sugerencia con relación a este tema de la locura. Así que no solamente yo, sino que hay muchas personas allá afuera, y probablemente usted, si me escucha, tenga muchísimos otros temas que pueda sugerirnos acá en el canal. Les damos la bienvenida, porque hay muchísimos, estamos plagados, llenos, realmente llenos. Es lamentable, pero es una realidad. Como han dicho, creo que en un momento dado John MacArthur lo ha expresado y muchísimos otros teólogos lo han dicho. Jamás me imaginé, dijo John MacArthur, que yo pasaría gran parte de mi vida evangelizando a los evangélicos. Porque hay que comenzar de cero prácticamente. Hay demasiados puntos importantes que han sido mal interpretados. Y que lastimosamente estas personas, aunque se les ponga el texto bíblico de frente, bien explicadito, bien, les gusta tanto este movimiento sensacionalista, las emociones, los brincos, los saltos, y estas cosas las ponen por encima de las escrituras. Muchas veces están enviciados, es como de verdad, como si estuvieran enviciados con eso. Y es sumamente difícil poder llevarlos a la realidad bíblica. Yo digo que yo no puedo cambiar a nadie. Si el Espíritu Santo no hace la obra en la persona, yo no puedo hacerla. Así que voy a pedir que me regalen por favor 30 segundos para tomar un poco de agua y regresamos en breve. Bien, estamos por acá nuevamente. Hidrátate, sí. Estoy un poquito afectado de la garganta. Le había comentado comenzando el video que hoy estaba un poquito afectado, pero bueno, estamos acá. Así que hemos tocado la primera parte, ¿no?, del video con relación a lo que es esto de la locura. Lamentablemente, pues, otra mala interpretación que pues allí se utiliza muchas veces para justificar eso mismo, para justificar su locura, su desenfreno, para justificar su rebeldía escritural, ¿ok? No se la vamos a pasar con ficha. Están en rebeldía, están en desobediencia escritural. La escritura es clara con relación a esto. Así que de esta manera muchas veces ellos
se justifican. ¿Cómo se justifican? Malinterpretando un texto bíblico, malinterpretando 1, 2, 3 versículos bíblicos, los sacan, se los llevan de manera aislada, hacen una mala interpretación de ellos y entonces los utilizan como un mecanismo de defensa. El que no sabe, pues, se queda callado y dice, bueno, es que son locuras espirituales. Esas son locuras, cosas de Dios, eso pues. Pero cuando vamos al texto bíblico y analizamos realmente de dónde sale este concepto, de dónde ellos han adquirido esta idea, nos damos cuenta que sencillamente es producto de una mala interpretación. Una mala interpretación. Así que hemos compartido los versículos en pantalla, los pasajes bíblicos, lo hemos analizado a la luz de las escrituras. Si tiene alguna duda, lo puede poner por acá en los comentarios, no necesariamente aquí en el chat, porque pues en el chat es muy difícil que pueda ver los mensajes, pero en los comentarios del video, si tiene alguna duda, alguna pregunta en su momento, ¿verdad? Pues trataremos de darle contestación. Así que siempre exhortamos a que anote, haga anotaciones de los versículos que citamos acá, de los textos bíblicos, para que usted en su casa, usted repase. Usted ahora va y repasa. Si tiene que volver a ver el video, pues lo vuelve y lo ve, pero repasa, busca su Biblia y allí va a Primeras de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, lo lee completo y hace un análisis, puede buscar comentarios, puede buscar entonces otras herramientas y hacer preguntas también con relación a esto. Así que de eso se trata, de motivar y de fomentar un estudio bíblico serio, más profundo. Así que saludamos a Bolívar, a Juan Carlos, saludamos por ahí también a Raimundo. Curioso, ¿no? Puede crear hasta cierta morbosidad esto de borrachera espiritual, pero no soy yo. Les garantizo que no fui yo quien se inventó este concepto. ¿De dónde viene? Saludamos a Birlet Antonio Mena Delgado. Te bendiga mucho, hermano. ¿De dónde viene este concepto? Vamos al texto bíblico para entonces tener alguna base escritural que nos provea, ¿verdad? De dónde arrancan con esto de la embriaguez o la borrachera espiritual. Vamos a darle una evaluación al capítulo 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Están llenos de mosto, digamos, están llenos de alcohol o están borrachos, están ebrios. Fíjese que hasta el versículo 12 se nos está dando una narrativa real de los hechos, lo que está aconteciendo allí, ¿no? Allí se ha derramado el Espíritu Santo, se ha dado un evento en el que entonces se ha comenzado a predicar las maravillas de Dios en diferentes lenguas, en diferentes idiomas.
Y todas estas personas de todos estos pueblos que estuvimos mencionando ahí, leyendo, pues estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban perplejos, porque estaban escuchando el mensaje de las maravillas de Dios en su lengua, en la que ellos habían nacido. Y se preguntaban, ¿cómo es que estas personas están hablando en nuestra lengua si ellos son galileos? O sea, y no es una lengua, son muchas lenguas. Aquí hay de todas partes. Y todo el mundo está recibiendo el mensaje de las maravillas de Dios en su lengua correspondiente. Eso era lo que estaba pasando allí. Esa era la realidad de lo que estaba sucediendo allí. En el versículo 13 nos da un contraste de lo que estaban evaluando unas personas y otras personas, ¿no? En el 13, entonces se nos habla de los burladores. La apreciación de quiénes, de los burladores, de los incrédulos, era que estaban borrachos, estaban ebrios, que estaban llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y allí se levanta Pedro un discurso lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, y da a entender entonces que aquel momento era el cumplimiento de lo que había profetizado el profeta Joel anteriormente, diciendo que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, que se darían una serie de manifestaciones y que aquello que estaban viendo era sencillamente el cumplimiento de lo que había profetizado en su momento el profeta Joel. Sin embargo, hay muchas personas que consideran la postura de los burladores. Esto que está aquí, versículo 13, ¿quiénes? Los burladores, burlándose, otros burlándose en forma de burla, incrédulos, burladores. Eran los que consideraban y decían: están borrachos, están llenos de mosto. Pero seguramente no le prestaban ni atención. Entonces es triste, realmente es triste llegar a pensar que tenemos gran parte, un gran sector de la iglesia que se hace llamar cristiana hoy día, pensando que allí, el día de Pentecostés, lo que había era un desorden, que había un revolú, que el día de Pentecostés era algo mucho más grande que un culto pentecostal, ¿sabes? Un culto de esto donde la gente corre, brinca, rompen bancos, todo el mundo habla lengua, todo el mundo danza. Pues Pentecostés, para ellos, en su imaginación, Pentecostés era algo así, pero a la 10ª potencia. O sea, era algo mucho más grande. Es algo que hasta ahora no se ha repetido, y ellos de cada vez inclusive hacen eventos donde dicen y hablan de un segundo Pentecostés, ¿no? Porque en su mente, ellos creen que en Pentecostés, el día de Pentecostés, lo que se está narrando en el capítulo 2 de Hechos es un desorden conforme a lo que ellos están acostumbrados en sus cultos. Cuando vamos al texto bíblico, eso no es lo que encontramos en el texto bíblico. En el texto bíblico no encontramos ningún desorden. En el texto bíblico vemos personas hablando las maravillas de Dios, predicando de las maravillas de Dios a otras personas que estaban allí, que habían subido a celebrar la fiesta, y que en Jerusalén habitaban personas de todas las naciones bajo el cielo en ese momento, como dice el texto bíblico. Y entonces, en ese momento, estas personas se levantan, capacitadas por el Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, a hablarle de las maravillas de Dios a esas personas en sus idiomas, en sus lenguajes, en sus lenguas. Eso es lo que nos manifiesta el texto bíblico. El texto bíblico no nos dice que allí había gente corriendo, danzando, brincando, estremeciéndose, convulsionándose, tirándose al suelo, brincando por las paredes, tirándose en el lodo, poniendo manos, nada de eso. El texto bíblico nos dice que allí había personas hablando las maravillas de Dios, inclusive en lenguajes, en idiomas extranjeros, para que entonces ese mensaje llegase a las personas que estaban allí presentes, que pertenecían a estas otras naciones.
Y que esa conducta, lo que se estaba dando allí, era lo que estaba causando entonces esta sensación de que estaban atónitos, estaban perplejos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que estas personas que son galileos pueden hablar en todos estos idiomas? Vean a uno, está hablando en este idioma, y vean al otro, está hablando en otro idioma, y todos están hablando en diferentes idiomas y están hablando todas las maravillas de Dios. Y los burladores, los incrédulos, entonces decían, están llenos de monstruos, están borrachos. Entonces, ¿cómo es posible que haya un sector hoy por hoy de la iglesia que diga que su revolú, lo que ellos hacen en sus iglesias y su desorden, esas son cosas del espíritu, y eso es que están borrachos en el espíritu, que están embriagados en el espíritu, como pasó en Pentecostés, que aquella gente, los que estaban allí, había gente pensando que era que estaban borrachos. No había gente pensando que era que estaban borrachos. La actitud de ellos no era de un borracho. ¿Ok? Hubo burladores, no gente, burladores, incrédulos, burladores, unos burlándose. Decían, están llenos de mosto. Pero según se nos narra la conducta de ellos desde el versículo 1 hasta el versículo 12, en ningún momento se da un indicativo que manifieste o que se asemeje a la conducta de una persona ebria. Lo único que estaba causando allí gran impresión, que estaba dejando perplejo y atónita a las personas, era que estas personas estaban hablando en otros idiomas las maravillas de Dios. Así que esto de que se le llamó o se consideró por algunas personas que sus acciones fuesen productos de estar borracho, se dio en algunos que eran burladores incrédulos. Pero no era la opinión de la mayoría de los que estaban allí. Y ciertamente no era lo que estaba pasando. Y ciertamente se levanta Pedro entonces a confirmar, a expresar palabra de confirmación en prédica lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo lo que estaba sucediendo allí. Así que de aquí comienza a dar vueltecitas en la mente la idea de que esto de Pentecostés y de hablar lenguas y de, pues tiene que ver con esto de estar borracho. ¿Ves? Porque allí en Pentecostés hubo gente inclusive que llegaron a pensar que ellos estaban borrachos. ¿Ves? Ve cómo viene la idea tramando en la mente del pentecostalismo, del neopentecostalismo y de los carismáticos con relación a este tema de la embriaguez del espíritu. Pero cuando analizamos el texto bíblico, por eso yo insisto, el texto bíblico, las escrituras, otros burlándose, los burladores, los incrédulos, están llenos de mosto. Y así es que comienza esto a darle vueltecita en la mente, a decir, allí en el día de Pentecostés hubo personas que, olvídate, eso era un estruendo, aquello fue terrible. La gente pensaba que estaban borrachos, y así les va dando esta mente, les va dando esta idea en la mente de que esto de embriagarse, de estar borracho y de desorden y de descontrol puede ser producto del Espíritu Santo. Pero el texto bíblico no nos dice eso. Así que vamos a continuar entonces. Con el capítulo 5 de Efesios. Esto también es parte de una mala interpretación. Saludamos al pastor Miguel Bauzá, que nos saluda por ahí desde la ciudad de Nueva York. Y a todos los que puedan estar en sintonía por acá haciéndonos compañía esta noche. Vamos a darle lectura. Creo que es el versículo 18. Ok. Vamos a leer desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, ¿qué dicen los carismáticos? Bueno, dicen aquí, en el versículo 18, Pablo dice, no se embriaguen con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces dicen, esta es la relación que hacen. Quiere decir que de la manera en la que una persona, de la misma manera en la que una persona puede embriagarse con vino, Pablo está diciendo que intercambiemos el vino por el Espíritu Santo. ¿Eh? No se embriaguen con vino, mejor embriáguense con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo está diciendo implícitamente, tal vez, que hay un tipo de embriaguez espiritual. Esto es de la manera que estos grupos lo interpretan y por eso utilizan estos versículos y los tuercen y los malinterpretan para justificar sus disparates, sus borracheras y sus desórdenes y la risa santa y todas esas porquerías y todas esas locuras. Y todos esos conceptos que son producto de malas interpretaciones, y lo digo sin ninguna vergüenza y sin ningún temor, porque estoy seguro, estoy en plena certidumbre de que no tienen respaldo bíblico, no hay respaldo escritural, real, verdadero, sino que son producto de malas interpretaciones. Estamos en plena certidumbre de eso. ¿Ok? Pues sencillamente ellos cogen, utilizan aquí el versículo, lo tuercen un poquito y dicen, hay un tipo de embriaguez que es espiritual. La embriaguez del espíritu. Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, ¿ves? Que nos embriaguemos con el espíritu. Pero cuando vemos aquí lo que Pablo está hablando, vuelvo y repito, en el contexto del capítulo completo, la conducta del cristiano, lo que debe de procurar el cristiano, los consejos que está dándole a los cristianos, a la iglesia. Y en el versículo 18 le dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa con el vino? ¿Qué pasa con el vino? Aquí hay una frasecita entre el vino y el Espíritu Santo que muchas personas pasan por alto. En lo cual hay disolución. En lo cual hay disolución. Entonces Pablo está hablando de un asunto que es pasajero, de un asunto que es efímero, de una sensación que se va. Entonces Pablo está haciendo un contraste entre algo que puede ser pasajero, emocional, una sensación, un feeling momentáneo. Te embriagaste con vino. Mira, olvídate de la sensación que te pueda dar el vino. Eso provee una sensación momentánea, pasajera, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque si somos llenos del Espíritu, trabajamos de manera constante. Hay una obra en nosotros permanente que nos ayuda entonces a perseverar, a desarrollarnos, a santificarnos. Y continúa en el 19. ¿Cómo somos llenos en el Espíritu? Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa dando mandatos y dando consejos y exhortaciones. Nos dice Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18, que la iglesia debe de embriagarse en el Espíritu Santo, que hay una embriaguez en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Pablo. No. Pablo les dice
que busquen ser llenos del Espíritu. Y hace una comparación entre un sentimiento pasajero, entre algo efímero como lo que puede producir la embriaguez del vino, y entre algo que es perdurable como lo es la obra del Espíritu Santo. Ah, pero esto entonces lo toman los fanáticos que les encanta correr, brincar y emborracharse, de que en el espíritu, y dar tumbos por todos los bancos y llevarse las sillas enredadas, y entonces dicen que no, que están ebrios en el espíritu, porque la Biblia dice que se pueden emborrachar en el espíritu, que así como las personas se emborrachan con el vino, pues que entonces que se emborrachen con el espíritu. Y entonces usted ve los videos y tenemos grandes supuestos apóstoles y profetas y grandes ministros y pastores haciendo campañas y eventos multitudinarios donde las personas van a emborracharse con el espíritu. Y esa borrachera y todas esas locuras que vemos allí se le atribuyen al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Es o no es? Esa es la realidad. El Espíritu Santo emborracha. El Espíritu Santo emborracha, entonces. Vamos a ver qué dice. Voy a leer un poquito sobre algo que conseguí en el internet, en la página de nuestro hermano Kenson González. Él tiene un blog con relación a esto. Yo sé que se va a ver muy pequeño. Vamos a poner este video ya pronto, pero él hace un escrito muy breve con relación a esto y quiero compartirlo con ustedes. Desde hace muchos años hemos escuchado hablar de la borrachera espiritual o borrachos en el espíritu. No hay una clara definición en cuanto a este concepto, puesto que cada quien manifiesta la borrachera espiritual, entre comillas, de manera diferente. Algunos caen al suelo, otros empiezan a reír descontroladamente, otros saltan o se desmayan, o la combinación de todas estas cosas anteriores. Algunos dirán que esto es espiritual y que por lo tanto no puede entenderse. Sin ánimo de parecer racionalista, hemos tachado a muchas cosas como sobrenaturales o espirituales para no examinarlas. Los que defienden este tipo de prácticas recurren a un versículo de la Biblia que según ellos certifica la borrachera espiritual. ¿Ok? Este versículo acabamos de leer, el versículo de Efesios 5, versículo 18, que dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno en esta versión. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Según ellos, Pablo está diciendo que no nos emborrachemos con vino, sino que al contrario, que nos emborrachemos del Espíritu. Pero ¿es esa la interpretación correcta? La palabra embriagarse en griego es metisco, utilizada en Lucas, Primera de Tesalonicenses, en Efesios 5:18 es usada como un metisqueste. Yo no sé griego, yo no soy un erudito en griego, pero estoy leyendo lo que el hermano Kenson escribió. ¿Ok? Por otro lado, la palabra lleno es plerouste, que viene a ser un imperativo en tiempo presente, lo que le da la sensación de estar siendo llenado o ser continuamente lleno o seguir siendo llenado. Los efesios están encomendados a ser llenos del Espíritu. El verbo llenar ocurre en el capítulo 1, versículo 23, capítulo 3, versículo 19, 4, 10, 5, 18 y siempre en relación con un miembro de la Trinidad. En base a lo anterior, es evidente que embriagarse y ser lleno no son palabras intercambiables. Entonces, ¿de qué se trata Efesios 5:18? Pablo contrasta la vida de ebriedad con una vida llena del Espíritu. El contraste aquí no es entre dos tipos de embriaguez. La embriaguez era simplemente una expresión regular de un hecho de la literatura de la sabiduría judía. Era una expresión proverbial de la locura y contrasta con el espíritu, que igualmente proverbial es visto como la fuente de la sabiduría y el entendimiento. En ese sentido, Pablo no está hablando de una nueva embriaguez,
ni de una experiencia similar a la embriaguez. El movimiento neopentecostal ha malinterpretado este versículo, llevando a prácticas equivocadas. Alguien podría objetar lo siguiente. En Hechos capítulo 2, versículo 13 dice: en el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, algunos dijeron, están borrachos. Recuerden que lo acabamos de leer. A tal objeción, la respuesta es que los judíos se estaban burlando de lo que estaba sucediendo. Fue un comentario despectivo que no implica de ningún modo que los discípulos estuviesen actuando de manera extraña, de manera como actúa un borracho, tal como lo presenta el movimiento neopentecostal. Así que en este sentido, vemos que el hermano Kenson González tiene la misma apreciación que hemos evaluado y que hemos hecho hoy en este canal con relación a este tema, ¿no? Y esta es la realidad. Ni la locura, ni la locura en el espíritu, ni la locura espiritual, ni la borrachera espiritual son bíblicas. Esta es la realidad. Hay muchas personas que no les gusta que se hable de esto, pero hay que hablarlo. Así que vamos a ir rápidamente a una pausa para entonces regresar con el video de la borrachera, a ver si puedo compartirlo. Bien, conseguí el videito. Vamos a ver si lo podemos compartir por acá. No sé si lo tumben, si no lo tumban, pero estamos dispuestos a sacrificar el video. Vamos a ver. Ok. Vamos aquí con audio. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Vamos. Está borracho el hombre. Está borracho. Vení, platiquemos. Está borracho el hombre. Vea la payasada. Oiga a la gente riéndose. ¿Alguna palabra? Quiero que vean aquí las personas detrás de él, caídas en el suelo. Pueden ver 1, 2, 3 en el púlpito detrás del pastor Cash y el otro individuo. Allá en el púlpito hay otras personas que también han caído. Están tiradas en el suelo, supuestamente ebrias también, como producto de esto. Quiero señalar que esta persona que está ahí en el video, el pastor Cash, es el mismo de quien tengo el libro aquí. El autor de un libro que se llama En honor al Espíritu Santo. Por un lado, escribe un libro supuestamente hablando del Espíritu Santo, supuestamente honrando al Espíritu Santo, y por el otro lado, entonces vemos cómo malinterpreta las escrituras y hace uso de la práctica esta ya popular, aberrante y blasfema de la supuesta borrachera espiritual. Chiviri, chiviri. Vea cómo se ríen, se burlan. Y los hermanos allá en los bancos están gozosos, están grabando, están riéndose también. Profetizar. Cuesta trabajo ver estas porquerías.
Vea a la gente muerta de risa. Esto es lo que se aplaude, esto se patrocina, esto es un culto supuestamente, esto es el movimiento del Espíritu Santo, esto es el poder del Espíritu Santo. Entonces, quieren todavía personas defender esta porquería, todavía hay personas que quieren defender esto diciendo que esto sí es la obra del Espíritu Santo y que esto es la borrachera del Espíritu porque la Biblia habla de ser llenos del Espíritu, así como la persona se emborracha con vino, pero con el Espíritu. No, usted está haciendo una pésima interpretación del texto bíblico y usted ha sido víctima de una falsa enseñanza. Posiblemente algún espíritu de error, no sabría qué decir, cómo hacer una evaluación completa de esto, pero ciertamente está divorciado totalmente de la realidad bíblica. Cómprate la alcoba. Sí, apurado. Ahí están los pastores tirados. Ellos están ahí riéndose. 7 veces nombró la alcoba. Está apurado. ¿Qué es eso? Si no lo sabemos. Ya me acordé. Ellos están borrachos. Esa es la borrachera espiritual. Vea. Les debo la risa santa. Les debo la risa santa. Estuve leyendo con relación a Kathryn Kuhlman y otras personas que fueron muy prominentes en esto y que se desarrollaron y causaron mucha influencia con relación a todo este tipo de movimientos. Espero pronto poder compartirlo con ustedes. Se me ha hecho un poco difícil buscar entonces el trasfondo bíblico para poder tener alguna relación bíblica, traerlo sobre la base escritural, ¿no? Hacer el contraste bíblico. Es un profeta muy serio. ¿Ya vio lo que pasa cuando uno toma? Oiga lo que dice. Más, Alex. Lleno, todo. Vas a salir borracho aquí. Dice, es un profeta muy serio, pero ya ve lo que pasa cuando uno toma. Más, Alex. Vamos todos a salir borrachos de aquí. ¿Ok? Ese es el concepto. Lleno, todo. Vas a salir borracho aquí. ¿Ahí? ¿Me escuchó? Vas a salir borracho aquí. Vas a salir borracho aquí. Vas a salir borracho aquí. Todo. Vas a salir borracho aquí. Ay, la gloria va a visitar tu iglesia. Esa es la gloria, esa es la gloria, esa es la gloria. Y oigan a los borregos, amén, amén. La gente no va a caber. No va a caber con la borrachera. Y cuente los que cayeron al suelo, hay 1, 2, 3, 4, 5, allá están borrachos, ¿no? Allá cayeron, allá están en la borrachera. Es triste, es lamentable, pero esto es lo que se vive, lo que se ve. Vamos a ver si podemos compartir otro video rápidamente. Ya voy a ver si lo puedo dar en saltitos, ir pasándolo y brincándolo porque no conozco ese canal. Así que, pero es básicamente lo mismo. Vamos a... Ahí está Benny Hinn tirando gente patas arriba. Y fue para el piso otra vez. Ahí para el piso medio mundo. Para el piso. Para el piso también. Are you ready for signs and wonders? ¿Están listos para señales y prodigios? Y comienza a tumbar gente y a tumbar y a tumbar, ¿no? Así que vamos a ver a Cachito.
Miren, miren la borrachera, miren la payasada. Dice Cash que declara una línea, una barrera espiritual. Tira la Biblia al suelo y entonces le ordena a estos otros hermanos o pastores o ministros, no sé, para mí son todos payasos que se prestan para esta poca vergüenza. Y le dice, venga, pase, pase, pase. Yo declaro que hay una línea ahí, hay una barrera espiritual ahí. Nadie puede pasar. Los reto, venga, pase. Allá comienza el otro a hacerle el drama también, el show. Mire, ya está temblando las rodillas, mire, ya comienza a dar brinquitos en las rodillas. Mire, el otro ya se desmayó, mira. Y ese está dando brinquitos, mira, brinquitos. Ridículo, payaso. Mira, ay, brinquitos. Ay, no puedo pasar, mira. Ay, no puedo. La gente atónita, perpleja, viendo el poder de Dios, viendo esta payasada. A esto es a lo que se le llama en los círculos carismáticos y neopentecostales, a esto es lo que se le llama poder de Dios. Esta es la supuesta llenura del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos tenemos que comer esta porquería porque eso es de lo que ellos han entendido que es el poder de Dios. Así que lamentable pero cierto. Lamentable pero cierto. Esto es una de las realidades que no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta nada de esto, pero tenemos que lidiar con ella. Así que hemos tratado hoy por lo menos de traer sobre la mesa al menos los pasajes bíblicos, tratar de explicarlos de la manera más sobria posible, ¿no? Con relación a estos dos conceptos que han sido mal interpretados también por un gran sector del pueblo cristiano. Esto de que todas estas prácticas, que sin duda alguna tienen lo suficiente, tienen las suficientes características para considerarlas locuras. Son locuras, como dice nuestro hermano Cristian Vadillo allá en el canal de Cristian Vadillo, locuras y herejías. Son locuras y herejías. Pues lamentablemente hay personas que justifican esas locuras diciendo, ¿verdad? Pues allí alterando, cambiando, malinterpretando textos bíblicos. Y entonces pretenden que no sean señalados, que no sean confrontados con las escrituras, porque es que esta locura no la entienden los carnales y no la entienden. Si tú no la entiendes, que estás perdido, porque esto es locura para los que se pierden. Y cuando vamos al texto bíblico, no, eso no es así. Pablo no estaba hablando de esa locura. Pablo estaba hablando de la predicación del evangelio y de la cruz de Cristo. De eso es de lo que Pablo estaba hablando. No, que es que estamos ebrios, que esto es la embriaguez del espíritu, que el espíritu, que no os embriaguéis con vino, mejor embriáguese con el Espíritu Santo. Y yo salí de ese culto mareado y yo salí borracho. Y se lo creen, se autosugestionan y se lo creen y comienzan a caminar así como de ladito, como que están borrachos. Y creen realmente que hay una embriaguez espiritual, cuando en realidad el texto bíblico no provee para eso, sino que ha sido otra mala interpretación que los neopentecostales y carismáticos han utilizado para entonces justificar sus payasadas y sus obras de teatro, como la que acabamos de ver en algunos videos, de los cuales el internet y el YouTube está lleno de videos. Y si no ha visto estos videos, les recomendamos el canal de Cristian Vadillo por ahí, que ahí hay bastante en un playlist que se llama Locuras y Herejías. Y ahí va a haber de todo tipo de cosas que están sucediendo, que suceden, que son una realidad, no son un invento. Lamentable, pero es una realidad. Así que saludamos a todos los que están por acá, los que se han conectado. Les agradezco inmensamente su compañía por acá, a John Valdés, a Francisco Bello. También saludamos a Daniel Israel, que está por ahí, nos saluda. Nos alegramos de verlo por acá, esperando que esté mejor.
Bien a Bolívar y a los demás, a todos los que han estado por acá compartiendo con nosotros y regalándonos un poquito de su tiempo. Se les agradece. Oren siempre por nosotros, por nuestro canal. Que Dios nos permita continuar adelante trayendo su palabra siempre así, de frente, claridad, evaluándose a la luz de ella misma, para que por ella podamos ser edificados y podamos entonces ir aprendiendo de manera colectiva, guiados siempre por el Espíritu Santo, orando siempre para que Él nos dé la sabiduría, nos ayude a interpretarla, nos ayude a digerirla y sobre todo nos ayude a vivirla. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo me despido por el momento de ustedes hasta la semana que viene, si el Señor así lo permite. Mañana estaremos entonces participando en el chat de nuestro hermano Cristian Vadillo. Tengo entendido que mañana va a ser late night tertulia. Así que estamos pendientes a todo lo que pasa por ahí con el hermano Cristian Vadillo, su canal, y algunos otros ministerios también que hemos tenido a bien, pues evaluarlo, estar aprendiendo, compartiendo juntamente con ellos. Así que me despido de ustedes por hoy, deseando que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes, con cada uno de sus hogares y sus familiares. Gracia y paz.